El otro día ya empezamos con la intuición de que era el concepto de la variable aleatoria. A mí me gusta, vamos a ir siguiendo el esquema, porque me parece un poco más evidente los conceptos que existen, o sea, los conceptos a alto nivel que podemos ver en el esquema, y luego entraremos en las diapositivas. Entonces, habíamos entrado en lo que era el proceso estocástico. Recordad, nosotros nos encontramos, lo voy a volver a pintar todo de amarillo. Nos encontramos dentro del experimento aleatorio, siempre hablábamos de la variable aleatoria, y ahora esta tiene una dependencia con respecto del tiempo. Por lo tanto, ahora lo que nos ocurre es que nosotros vamos a tener una serie, y esto lo dejé por escrito, la definición es una colección de funciones en el tiempo con una distribución de probabilidad asociada. Ese es el concepto que vamos a manejar de variable aleatoria. De hecho, bueno, lo tenéis aquí, perdón, de proceso estocástico. Lo tenéis aquí y vamos a manejar ahora varias ideas. A ver, igual que esta variable aleatoria podríamos decir que tomaba valores continuos o discretos, claro, el tiempo también pueden ser valores continuos o discretos. De hecho, las diapositivas hacen, bueno, aquí tenéis la misma idea que os he puesto en la pizarra, ¿de acuerdo? Lo que es la definición de variable aleatoria, que también lo vimos el otro día, por eso voy a pasar un poco más rápido. Y hace la misma, digamos, distinción. O sea, nosotros tenemos que valorar si la variable aleatoria es discreta o continua, porque podemos tener que seguir aplicando, por ejemplo, el teorema fundamental. En el caso de que sea continua, sí que podríamos hacerlo. En el caso de que sea discreta, no. Pero es que además hay que tener en cuenta que el tiempo puede ser continuo o puede ser discreto. Si es continuo, lo pondremos como en función de t. Y si es discreto, lo pondremos como en función de n. Pero recordad que es que esto no cambia nada. O sea, el proceso aleatorio, como dibujamos el otro día, vamos, pusimos dos llamadas. Os dije, una es la llamada que yo hago con mi padre y otra es la llamada que hago con mi madre. O sea, que ahora tenga una dependencia temporal, lo único que quiere decir es que tenemos una función, tenemos algo que evoluciona a lo largo del tiempo, pero sigue siendo como si considerásemos que cada una de estas variables, esto es el tiempo, cada uno de estos instantes temporales nos está dando una variable aleatoria para la realización 2 y para la realización 1. Entonces, este valor y este valor son solamente distintos valores que puede tomar con ciertas probabilidades nuestra variable aleatoria x. Si estos valores siguen una gaussiana, si siguen un uniforme o lo que sea, solamente es llamarlo de distintas maneras. Decir que esta que tenemos aquí, esto sería x de, vamos a poner que este era el segundo 2 o el minuto 2, me da igual, x de 2. Y lo que ocurre aquí, pues será lo que ocurra en el instante 4. O sea que en realidad es solo como si lo estuviésemos llamando de otra forma. Y lo que nosotros vamos a estudiar es qué cosas inteligentes o interesantes podemos decir con respecto de este tipo de señales con las que vamos a trabajar. Dime. Podría ocurrir. Eso puede ocurrir. Eso implicaría que estas dos señales, como no mantienen su distribución a lo largo del tiempo, son no estacionarias. Y eso es algo inteligente que puedes decir al respecto de este tipo de señal. Si los dos fuesen gaussianas, pues habría que ver si son exactamente la misma gaussiana con los mismos parámetros, entonces son estacionarias. Pero ese es el tipo de juego con el que vamos a movernos ahora. Puede cambiar. Sí, o sea, es otra variable aleatoria, es una secuencia de variables aleatorias. Y lo que le pasa a esas variables aleatorias es lo que tenemos que describir. Bien. Entonces, mierda, me quedé sin tiza. Joder. Bueno. Vale, entonces lo que puede ocurrir es que las variables sean continuas o discretas o el tiempo sea continuo y discreto. Y aquí nos pone varios ejemplos, bueno, de lo que sería si nosotros fijamos el experimento aleatorio, entonces nos encontramos con una función determinista del tiempo. Es decir, si yo hago una
un experimento, si yo hago lo que se llama una realización del proceso, si yo hago una realización del proceso, lo que obtengo es una función. Es decir, yo puedo luego observar cómo han ido evolucionando las cosas. Y la segunda cosa tendrá unos valores distintos, pero que seguirán las probabilidades pues, de cómo se gobierne cada una de las variables aleatorias. Pero si yo fijo el experimento aleatorio y hago realización 1, ya tengo una función. Esto es determinista. O sea, si yo fijo el experimento, tengo una función. Si yo fijo el valor t, es decir, voy a mirar qué es lo que pasa para todas las realizaciones en el instante 2, es esta raya que yo pinto aquí. ¿Y qué es lo que tengo entonces? Pues una variable aleatoria. ¿No? Lo que viene en el segundo. Y si yo miro lo que ocurre en la realización 1 en el instante temporal 2, es decir, este punto, ¿qué es lo que tengo? Pues un número real. O sea, esas son las tres, digamos, esto no puede haber dudas. Esto es el fundamento del proceso estocástico. ¿Vale? Es la definición. Por eso están las primeras diapositivas. Entonces vienen varios ejemplos. Bueno, esto es lo mismo que dibujo en la pizarra. Viene el ejemplo de lo que sería una modulación FSK. O sea, si nosotros enviamos un 0 o un 1, estaríamos en realidad en el espacio, o lo que transmitamos por la antena, ¿no? Podría ser una señal senoidal de frecuencia 0 o de frecuencia 1. Y vamos cambiando la frecuencia y eso pues lo podemos interpretar e interpretar si ha venido un 0 o un 1. ¿Es continuo el tiempo? Hombre, pues sí, ¿no? ¿Es continua la variable? Pues también. Entonces estaríamos en un caso de continuo, tiempo continuo, espacio continuo. Otro caso, un proceso de Bernoulli. El tiempo ahora es discreto. Fijaos que está en instantes discretos, además como uniformes, ¿no? ¿Y cuánto puede valer? 1 o 0. Luego, esto sería un ejemplo de discreto en el tiempo, discreto en los estados que puede tomar la variable aleatoria. Este sería una combinación de ambas. Otro ejemplo, el ejemplo 3. El registro mensual de CO2. Pues tenemos un sensor que registra, vamos a suponer que esto es cada minuto, ¿no? Ah, no, años de bueno, pues cada mes. Y sin embargo puede registrar un valor que es continuo, pues sería tiempos discretos, valores continuos. O lo mismo en el caso 4, se trata de clientes en espera de un servicio. No puedo tener clientes continuos, ¿no? No puedo tener 2,5 clientes, por lo tanto tengo variable discreta en un tiempo continuo. Vamos, esto solo lo tengo que dar porque vienen las diapositivas, pero creo que es evidente un tono. Bueno, un tono es continuo. Y además, bueno, solo es cosas que tenemos que irnos acostumbrando. Entonces, esta es la definición de la variable aleatoria. Y lo que tenéis aquí, ¿no? en el esquema de lo que es el concepto del proceso estocástico y de cómo pues lo vamos ya dándole nombre a las cosas. Y los ejemplos de procesos estocásticos que son los que hemos visto. ¿Vale? Entonces, el otro día del proceso estocástico estuvimos ya adelantando varias cosas. Lo primero es que tiene un espacio de probabilidades o unas probabilidades asociadas. Y esto es importante porque vamos a distinguir, ahora como tenemos una cierta dependencia con el tiempo, vamos a distinguir entre varios tipos. Pero nos interesan especialmente dos. Las que vamos a llamar de orden 1 y las que vamos a llamar, a ver, es una extensión, pero de orden n, pero nos interesa mayormente pues de orden 2, ¿no? Que es la que es más, o sea, la que se pueden pedir cosas que tengan, vamos, que se pueden pedir cosas en los ejercicios, porque los de más orden es un poco distinto. Entonces, cuando se trata de orden 1, significa que estamos trabajando con un único instante temporal.
Y si yo os he dicho que trabajamos con un único instante temporal, se trata de una variable aleatoria que tendrá una pinta como esta, x de t, uno solo. Podemos decir que esto está en el instante t1, yo que sé, en el 87, en el segundo 87, o lo que sea. Y entonces, por lo tanto, vendrá asociada una función de distribución a esta variable en el instante que sea, una función f de p, también en el instante que le corresponda, que será pues, su derivada, ¿no? También tendrá sus probabilidades asociadas. Es decir, digamos que las probabilidades asociadas de primer orden son aquellas que ya conocemos, ¿no? Pues la FDP, la función de distribución, si se trata de una función discreta, ¿vale? La interpretación frecuencial, creo que ya la conocemos, o sea, pues si yo hago lo mismo que en el tema 1, cuando nosotros hacíamos muchos experimentos y dividíamos la cantidad de lo que salía por la cantidad de experimentos. Eso más bien tiene que ver con las variables discretas. Y es un poco extraño, pero, o sea, vamos, no he dicho nada. Lo mismo aparece en las diapositivas, ¿de acuerdo? Vale. O sea que, misma idea, no cambia. Por otro lado, las que son de segundo orden, voy a cambiar de orden 2. Si quiere decir que estamos trabajando con dos instantes temporales, es decir, que la x ahora viene en el instante 1 y en el instante 2. Entonces, sigue teniendo asociadas unas funciones de distribución. Ahora quizás sean un poquito más complicadas de entender. Pero lo único que quiere decir es que, recordar la definición de función de distribución, es la probabilidad de que x, pero ahora le pongo valga menos que un cierto valor, ¿no? O sea, la única diferencia con respecto a lo que veíamos en el tema 2 o lo que veíamos en el tema 3 es que ahora viene asociada con un instante temporal, pero nada más. Es la probabilidad de que el valor de x en el instante t1, 87, valga menos que 40. ¿Vale? Y esa probabilidad sigue teniendo que estar entre 0 y 1. Y lo que le pasa aquí es que es la probabilidad, pero extendida a la probabilidad de que x de 1, x, perdón, en el instante t1 sea menor o igual que el valor x1, le voy a decir, y el instante t2 o coma, da igual, en el instante t2 también ocurra que sea menor que x2. Y esto se puede extender, pues, todo lo que quieras. Podría ser 3, 4, n, lo que sea. Lo que pasa es que podemos decir varias cosas, extraer varios momentos o cosas inteligentes que decir con respecto de esas variables, con respecto a esas probabilidades, pues asociadas a las de orden 1 o asociadas a las de orden 2. Los momentos de orden 1, pues lo de siempre, la media, el valor cuadrático medio, la varianza, y se las calculo de la x en el instante t1. Pero si quiero de el instante de dos instantes temporales, es decir, estoy hablando de un mismo proceso estocástico que es una secuencia de variables aleatorias y quiero saber cómo se comporta la variable aleatoria en el instante 1 con respecto de la variable aleatoria en el instante 2. Pues ahí entonces puedo hablar de, como es la misma cosa, de la por eso le pongo autocorrelación, que es lo mismo que la correlación. Os la pongo para que lo recordéis, pero con ella misma. Lo único que en distintos instantes temporales. La autocovarianza, que es lo mismo que la covarianza, pero con ella misma en distintos instantes temporales. Y ya está. Si no recuerdo mal.
sea que lo que vimos en el tema 1, 2 o lo que vimos en el tema 3 aplica igual al tema 4, solo es que ahora aparecerá por ahí molestando, o cuando nosotros estemos hablando de cuando hacíamos la variable aleatoria i es igual a x más 2, no sé qué, pues ahora es probable que aparezca más t, ¿sabes? Y la variable aleatoria i, por lo tanto, depende de t. O sea, ahora, dentro de mis ecuaciones en las que yo manejaba variables aleatorias o valores deterministas, también aparece un valor determinista que en realidad es el parámetro que puede ser el tiempo. Y eso aparecerá con respecto a la autocorrelación, con respecto a la autocovarianza, en la media o en todas partes. Es la mayor diferencia. Entonces, pueden pasar cosas ahí que tenemos que ver. ¿Vale? Entonces, repito, pero con respecto de las diapositivas, aquí tenemos estadísticos de orden 1, media, valor cuadrático medio, varianza, que las extraemos, pues, el valor cuadrático medio, pues lo extraemos como x al cuadrado en el instante que corresponda, o el valor RMS, bueno, es una cosa muy concreta de las señales que ya sabréis porque estáis estudiando Teleco, o la varianza, mientras que los coeficientes, o perdón, los momentos de orden 2, autocorrelación y autocovarianza, pues estaríamos hablando de, tiene dos instantes temporales, tiene dependencia de dos instantes temporales. ¿Vale? Entonces, el otro día, además, yo os enseñé la pinta que tenía una autocorrelación. ¿Os acordáis que pinté? Bueno. Voy a volveros a poner un ejemplo, pero el otro día os puse un ejemplo que era una autocorrelación de una señal que era la que podemos encontrar perfectamente en un microprocesador, o sea, una señal que tenía pinta de como de esto sería la señal en el dominio del tiempo. Pues pinté algo que tenía esta pinta. Así decíamos que esto tenía un periodo T. Vale. Y habíamos visto cómo tres realizaciones que tenían esta pinta, al final nos estaban dando lugar a una autocorrelación que tenía pinta de triángulo, y esto recordadlo porque este tipo de señal es habitual en los ejercicios y por ahí, y si ya sabéis cómo tiene que salir la autocorrelación de una señal como esta, pues ya tenéis algo ganado. Donde esto era tau, que es la diferencia de tiempos entre T2 y T1, y esto era el valor de la autocorrelación. Y os dije que no os engañéis porque nos salió que aquí valía 1 y aquí valía 0. No tiene por qué ser así. No tiene por qué valer 1 o 0, 1 cuando se trata del valor cuadrático medio, es decir, de la autocorrelación en el punto 0, o sea, cuando la diferencia de tiempos es ella consigo misma. Vamos a ver un ejemplo en el que esto no pasa. Es un ejemplo equivalente. Y es cuando se trata de una señal, ¿vale?, en la que aquí tenemos, por ejemplo, un valor 3 y aquí tenemos un valor 1. Y esto sería el periodo T. Vamos a intentar calcular la autocorrelación. Es decir, de tau, que es lo mismo que decir T1 con respecto de T2. Recordad que tau ¿vale? Entonces, eso es igual a la esperanza matemática
de x en el instante t1 multiplicando a x en el instante t2. Entonces ya habíamos visto que si el instante t1 y el instante t2 es el mismo, es 0, o sea, nos encontramos en el origen de tiempos, pues tendríamos la mitad de las veces valdría 3 por 3, la mitad de las veces valdría 1 por 1. Luego nos queda que la media es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado partido por 2. ¿Vale? Es decir, 5. También habíamos visto que si no nos encontramos en todo el medio, sino que nos encontramos desplazados, esto al final, la tendencia, no lo habíamos calculado, pero la tendencia es que hasta el valor t o menos t, digamos que el conocimiento o la autocorrelación, el conocimiento que yo tengo de la variable aleatoria en el instante t1 con respecto al que yo tengo en el instante t2 va decrementándose hasta que ya hemos pasado el periodo y por lo tanto ya no sé nada, pero esto ya no se nos va a ir a hacer. ¿Esto a qué se nos va? Pues puede valer 5 por 1, perdón, 3 por 1, 3 por 1, 3 por 3, 1 por 3 o 1 por 1. Y como es la esperanza matemática, es decir, 4. O sea que hemos calculado nuestra autocorrelación y no está entre 0 y 1, está entre 5 y 4. O sea que esto puede pasar. ¿Vale? Es lo que quiero poner de relieve. Que el ejemplo del otro día no os engañe. Una correlación como esta puede existir. Lo que nos está indicando es, más o menos, es que es una definición engañosa, pero la veréis en muchos sitios, la información que conozco del instante 1 con respecto al instante 2, o al revés. No conozco 5 o conozco 4. Aquí conozco más y aquí conozco menos. Y se suele cumplir, no tiene por qué, pero en la mayoría de las veces, y veremos que casi todos los casos que nosotros vamos a ver en la asignatura, que en el instante 0 vale más que en otros instantes. Es decir, el valor cuadrático medio siempre va a ser mayor que el valor de autocorrelación en otros puntos. Ponerlo entre comillas, porque depende del tipo de señal. Pero en las que vamos a ver, sí. Os puedo poner un ejemplo más. Bueno, es que yo creo que da igual. Nada, sí está bien. De la autocorrelación vamos bien. Vale. ¿Alguna pregunta sobre lo que he estado desarrollando por ahora? Entonces, nosotros nos encontramos, para que no nos perdamos, aquí. O sea, hemos hablado de que existen los estadísticos de primer orden, función de probabilidad, bla, bla, bla. Los estadísticos de segundo orden, la función conjunta, todo eso. La función conjunta, la función de densidad de probabilidad, etcétera. ¿Qué más? Entonces, luego nos hemos movido a los momentos. Los momentos, que serían los momentos importantes, hemos visto los de primer orden, los de segundo orden, la autocorrelación, la autocovarianza, bueno, ya sabéis que la autocovarianza pues es la... O sea, se trataría de que la autocovarianza, o sea, al final me sale... Es de segundo orden, luego tiene que tener dos, sería...
menos es una covarianza, es una varianza. Entonces estaríamos hablando de las medias, perdón, que también va en función del tiempo. Vamos, eso está en las diapositivas. Es por ahí. Vale. También tenemos otros, o sea, tenemos también el coeficiente de autocorrelación. Si os acordáis del coeficiente de correlación, que podía estar entre -1 y 1, pues también tenemos el de autocorrelación, que es solamente la extensión a que esté en dos tiempos, es decir, dividiendo, me parece que lo teníamos antes, aquí, dividiendo la autocovarianza por la raíz cuadrada de las varianzas que van en función del tiempo. Recordarlo. Puede tener, o sea, por cómo, si no se trata de un proceso estocástico estacionario, puede tener medias distintas, varianzas distintas. Así. ¿Vale? Estas son definiciones por ahora. ¿Alguna duda? Vale. O sea, es que las diapositivas son. Yo prefiero ver esto, o sea, ir ligeramente rápido dando las definiciones y ver esto como en ejemplos. De hecho, vamos a ir ya con uno. No me acordaba bien. Vale, pues vamos con el ejemplo de la diapositiva. A ver si voy a cambiar de color. Que se ve mejor el verde. Vale, lo que nos dicen es que tenemos un proceso estocástico, x de t, que es igual a valor real, luego es un valor que podemos utilizar como si cambiarlo por 8. O sea, es un valor que nos sirve, que está bien. Y la i es una variable uniforme, a por t. De t no nos dicen nada, pero porque sabemos que es un proceso estocástico, luego t ya está todo dicho. Si pone t, además, es un valor, un instante temporal continuo, por el valor de la variable aleatoria i, siendo i una variable aleatoria uniforme en 0 y 1. Eso es lo que sabemos. Pues este es el primer ejemplo que vemos de proceso estocástico. Esto se puede, o sea, se puede retorcer un poco más, pero tienen esta pinta, con sus valores de t, con sus valores asociados a una variable aleatoria, sus valores que son constantes. Entonces nos pueden pedir algo como, por ejemplo, la f de t de primer orden. ¿Vale? Entonces, la f de t de primer orden de x. Es decir, es una función que nos tiene que quedar en función de valores de x y en función de valores de t. ¿Vale? Luego hay que cargarse de alguna manera la i. ¿Qué pasaría si no tuviésemos la t? O sea, esto es una transformación de variable aleatoria, normal y corriente, en la que podría aplicar, al tratarse de valores continuos,
podría perfectamente aplicar el teorema fundamental, ¿no? O sea, no hay ninguna, solo por ponerle a t no ha cambiado nada. Por lo tanto, una aproximación que nosotros podemos hacer a este problema es, ok, teorema fundamental, ¿vale? Es esto continuo, es esto, tiene inversa, es exactamente lo que hacen las diapositivas, de hecho. O sea, asumen que esto es una transformación. Por lo tanto, yo puedo hacer todo esto. Recordad, un poco por recordar, pero necesito tener la inversa, que es darle la vuelta, ¿no? O sea, eh, menos soporte, ¿vale? Y necesito también tener su derivada, la derivada de g de t, que vale 1, ¿no? Espera, he dicho g de t. G de- Por lo tanto, al final lo que nos queda es, si yo conozco esto, que es la uniforme entre 0 y 1, conozco cuál es la derivada, que sabemos que vale 1 y caracterizo para, me da igual porque ya sé que es 1 entre 1, es decir, nos queda 1 entre 1 en valor absoluto, me parece recordar, el valor absoluto de abajo, es decir 1. O sea que la x de t tiene pinta de también, o sea, la f de p de x de t tiene pinta de uniforme y es igual que la y. Lo que pasa es que recordar que siempre tenemos que dar los valores de x, del rango de valores que puede tomar x. Y el rango de valores que puede tomar x me lo está dando precisamente la expresión, ¿no? ¿Qué pasa cuando y vale en los valores extremos vale 0 o qué pasa cuando y vale 1? Cuando vale 0, que es el mínimo que puede tomar este valor, luego la x tiene que estar por encima, y cuando vale 1, ¿vale? O sea, fijaos que queda en función de un parámetro nuevo. Es la única diferencia, por ahora. En función del parámetro t. Pero he aplicado todo lo que sabíamos. ¿Cuál es la segunda pregunta? Media, autocorrelación y autocovarianza de t. ¿Vale? Perdón, he dicho de t. De x de t. ¿Vale? Guay, vamos a dejarlo. Pues voy a seguir aplicando lo que yo sé de señales aleatorias de los otros temas. La media es esto, ¿no? Luego yo puedo aplicar la esperanza de lo que es x de t, a por t más y. Es decir, se trata de el operador de esperanza, que es un operador lineal, extraigo las constantes porque no afectan. Por favor. No. ¿Cuál es la esperanza de una constante? ¿Cuál es la esperanza de y? Pues ya lo tenemos. Aquí está. Vamos con la autocorrelación. Entonces, nada, misma idea. Si yo me conozco las definiciones, T1 por X en T2, ya luego veremos qué es lo que pasa en T2. O sea, ya veremos luego lo que pasa, pero por ahora, si T1 o T2 son la misma cosa o no. Pero por ahora vamos con lo estrictamente matemático. Entonces, aplico las definiciones. Es la esperanza matemática de AT más I, T1, multiplicado por AT2 más I. Que, bueno, por ahorrar un poco de tiempo,
tenemos el desarrollo ya hecho, pues uno por el otro, bla, 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 nos queda así a cuadrado t1, t2 más esa parte de ahí más e cuadrado, o sea, e de i al cuadrado, así que todo eso es calculable. Al final nos queda esa expresión que tenemos en la pizarra. Y por lo tanto, la covarianza, yo la puedo conocer, es dependiente, la media puede depender del tiempo, ¿vale? T1, T2. Y por lo tanto, si hacéis la diferencia de esto con respecto de esto, sí que va a quedar una cosa que no tiene que ver con el tiempo. Pero podría tener que ver, ¿vale? Esto es solo este caso concreto. O sea, podemos hacerlo, pero es sustituyendo estas cosas. ¿Vale? O sea que por ahora no hay ninguna diferencia entre lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? No. Vale. Así que nada, lo que nos está indicando, además hacen el cálculo del coeficiente de, coeficiente de autocorrelación, nos indica que es 1. Es decir, que las variables, esto ya lo habíamos visto también en el tema 3, las variables xt1 y xt2, podríais llamarlas x e y, da igual, que están totalmente relacionadas, linealmente relacionadas, lo cual parece un poco evidente, ¿eh? Porque esto es una relación lineal. O sea que, digamos, a simple vista uno lo puede entender, pero además lo hemos podido comprobar obteniendo el coeficiente de autocorrelación. Entonces, nada, o sea, ahí lo podéis ver. La xt2 se obtiene a partir de la xt1 y de una diferencia de tiempos. O sea, todos son relaciones lineales entre sí. Tiene una dependencia totalmente lineal uno con otro. Lo cual es evidente. Quiero decir, si yo sé cuál es el instante t1, sé que está creciendo como una recta. Fijaos que en realidad lo único que estamos modificando es la ordenada en el origen. Pero la pendiente y el tiempo son algo que podemos conocer. Luego, conocida una ordenada en el origen, yo sé exactamente dónde me voy a encontrar en el instante t50. Digamos que ya a posteriori podemos ver que era relativamente evidente que tenían una dependencia lineal. Pero bueno, eso me da un poco igual. Esto hay que digerirlo en pedo, ¿vale? Entonces, antes de meternos con lo que significa este tipo de señales, me las voy a saltar. Hay tres tipos especiales de procesos que se van a dar en esta asignatura y que hay que manejarlos como Dios. Por un lado tenemos el ruido blanco, por otro lado tenemos el proceso gaussiano y por otro lado tenemos el ruido blanco gaussiano. Pero entraremos después en los detalles porque es que tienen algunas consideraciones que creo que es mejor ver más tarde y no adelantarlas ahora. Lo que sí que me interesa es volver al concepto de estacionariedad. El que habíamos visto y habíamos dicho que era cuando se trata de que dos variables aleatorias, o sea, de que todas las variables aleatorias, lo que hemos puesto antes, tanto en el instante t1 como en el instante t2, tienen la misma distribución probabilística. Si en el instante t1 es gaussiana, en el instante t2 también es gaussiana. Y en el instante t3 también es gaussiana. Ese es el concepto de estacionariedad. Lo que pasa es que los matemáticos generan conceptos de estacionariedad más o menos estrictos. Y nosotros vamos a verlos cada uno de ellos. ¿De acuerdo? O sea, la estacionariedad pura es lo que yo os he dicho. Incluso os di también la definición de lo que era un proceso ergódico. O sea, la estacionariedad era cuando eso, instante T1, instante T2, instante T3, obtienes la misma distribución,
Pero si yo miro en horizontal y miro la distribución que sigue en el eje de tiempos, si sigue la misma distribución que en el eje vertical, en el eje de estados, eso se llama también ergódico. Y si un sistema es ergódico, un proceso estocástico es ergódico, también es estacionario. Pero eso no se da, solo quiero que lo sepáis, por si algún día os encontráis con ese palabra por ahí que no os raye. Entonces, las diapositivas lo ponen en el sentido de más estricto a menos estricto. Es decir, si se cumple el más estricto, se cumplen los menos estrictos. Por un lado tenemos que sea estacionario en sentido estricto, quiere decir lo que os he dicho. Da igual para qué orden, da igual cuántos instantes de tiempo yo tenga en cuenta, van a seguir exactamente la misma distribución. Me da igual estar mirando en el 8 o en el 80, van a seguir la distribución gaussiana. Eso es la estacionariedad en sentido estricto, lo que yo os definí el otro día. Pero podemos definir la estacionariedad en orden n. Y esto una vez cayó en un examen de SAT. Sé que es una faena, pero una vez cayó. Y esto significa que, digamos, solo va a depender, van a seguir la misma distribución, pero solo van a depender de la diferencia de tiempos. Es decir, la distribución que os quede, por ejemplo, de orden 2, voy a poner las X, ¿vale? T1, T2, será lo que sea que tenga que ser, pero siempre quedará en función de T2 menos T1 o viceversa. T1 menos T2. Que ya sabéis que esto lo hemos llamado tau. O menos tau. Me da igual. Pero eso es lo que quiere decir. En el sentido, o sea, que sea estacionario en el sentido de orden, por ejemplo, 2. De segundo orden, estacionario de segundo orden, es que solo depende de la diferencia de los tiempos. Lo que sea que os quede aquí, la gaussiana que os quede aquí, la uniforme o lo que sea, solo depende de la diferencia de los tiempos. Si tiene por ahí un T1 al cuadrado, ya no es estacionario. Pero si tiene por ahí 40 menos X T1 menos T2, estacionario de segundo orden. Y hay otro tipo de estacionariedad. Bueno, podríais hablar de estacionario en tercer orden. Eso ya os garantizo que nos va a caer. Porque eso implicaría que la diferencia de tiempo es relativa. O sea, solo queda con respecto de diferencias de tiempos relativas. De tercer orden sería que tenemos un T3. Olvidadlo, no hace falta. Y luego tenemos estacionario en sentido amplio. Y esto es todavía más relajado. No necesito que la función de distribución o función de densidad de probabilidad esté en función de la diferencia de tiempos. Lo que necesito es que la autocorrelación sea la que está en función de la diferencia de tiempos. La autocorrelación. Y la media no quede en función de t. Es decir, he relajado todavía más la condición hasta el punto de que ya me da igual que no sigan la misma distribución. Lo que me interesa es que sus estadísticos o sus momentos importantes, la autocorrelación y la media, momento de primer orden, momento de segundo orden, no dependa de no dependa de t y este solo dependa de la diferencia de tiempos, de tau. O sea, se ha relajado todavía más. Entonces, si yo tengo una estacionariedad de segundo orden, también la tengo en sentido amplio, pero no al revés. No tiene por qué ser al revés. Estos solo son unos momentos y esto sería toda la distribución. Si yo tengo una estacionariedad en sentido estricto, entonces también la tengo en orden 2. Y entonces también la tengo en sentido amplio. Es importante manejar esas ideas porque hay cosas que se pueden hacer cuando tenemos una señal estacionaria y cosas que no. Como por ejemplo la densidad espectral de potencia. Pero ya lo veremos. Entonces es súper típico
que en el examen aparezca la pregunta de ¿es estacionario en algún sentido? Pues hay que saber por qué. Y lo que suele ocurrir es que te preguntan los estacionarios en sentido amplio. Es más difícil demostrar que sea estacionario en sentido estricto o estacionario de segundo orden, pero ya os digo que una vez cayó. Entonces vamos a ver el ejemplo. Bueno, creo que hay un ejemplo aquí, pero me gusta más el de las... Bueno, esto me da igual. Esto sigue siendo la definición. Vamos a ver el ejemplo de modelo, que me gusta más que estos. Eh, Vale, el 14, que además es de los importantes. Este además tiene estrellita porque una vez cayó en el examen tal cual. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la estacionalidad? Vale, pues vamos a ver este ejercicio. Lo que tenemos es un proceso estocástico de tipo x de t es igual a por la función escalón. La función escalón de, por supuesto, siempre va en función de t, menos un cierto valor. Esto es lo que nos está indicando dónde está el origen, ¿no? Ya sabéis lo que es la función escalón. Donde a y t son dos variables aleatorias continuas e independientes. Ya nos han dado un dato. Ver figura. ¿Vale? Que no se engañe el valor de a, o sea, el valor de a será la altura, pero puede que no sea una constante. No nos lo están diciendo, porque luego nos dicen, la variable a tiene como función de distribución una, que sabemos que es mayor que 0, pero no nos dicen cuál. O sea, que no tiene por qué ser una raya. Esto podría ser una cosa así o podría ser cualquier cosa. Pero nos lo dan como dato, por eso quiere decir que lo podemos utilizar. Y la f de t, por lo tanto, también, pues como si lo hubiésemos derivado. En el recorrido entre 0 e infinito, la media y la varianza también nos las dan como dato. Así que las podemos utilizar. Y por otra parte, tenemos que la variable t, o sea, la otra, tiene como función de distribución una tal que su recorrido es de menos infinito a infinito. O sea, está puesto de manera súper general. Y nos piden que determinemos la media y la autocorrelación del proceso x de t y lo de siempre. ¿Es estacionario en sentido amplio? Vale. Vamos a intentar resolverlo. O sea, nos piden la media. Entonces, perdón, porque creo que esta no es la hoja. Proceso x de... Joder, no me jodas. Un segundito. Ah, vale, sí, perdón. Sí. Vamos entonces con la media de x de t. Así que lo que puedes aplicar es lo que sabes de x de t, es la media de eso que tenemos ahí. Luego es la esperanza matemática de
A por U de T menos el valor que nos está diciendo. Entonces, yo sé que son independientes porque es un dato que me han dado, es decir, estas dos cosas se pueden separar. Es la esperanza de A por la esperanza de U. A. Y entonces, yo sé que la esperanza de A es un valor que me han dado y que lo han llamado eta de A, multiplicando a la esperanza de eso, que ya es un poquito más complicada, pero en realidad, si nos aferramos a la definición de esperanza matemática, que es lo que acabaría uno haciendo diciendo, bueno, ¿qué hago esto? Bueno, pues voy a escribir lo que es la esperanza matemática, ¿no? Estaríamos hablando de que es lo que tenemos dentro multiplicado por aquello de lo que estoy obteniendo la esperanza matemática, es decir, la f de t diferencia. Claro, aquí sí que ya puede, o sea, empiezan a salir algunas cosas. Si esto vale 0 antes del valor t mayúscula, significa que yo puedo integrar desde ese valor hasta el infinito, ¿no? ¿No? O sea, esto tiene sentido. O sea, al revés. No, y no es desde t. Desde t hasta el infinito. Eso sí, perdón. Es que, o sea, antes vale 0, evidentemente. Entonces, integras desde el momento que deja de valer 0 hasta el momento, hasta el infinito. Porque recordad que se trata de un escalón. O sea, yo quiero integrar las cosas que están para acá. Ya sé que lo que está para allá va a valer 0. Eso es lo que me refería. Empieza en eh, mm, espérate, la T mayúscula, no, me estoy confundiendo. O sea, lo tenía bien escrito, perdón, porque la T, la, esa es la integral, vamos a aferrarnos a lo que es la definición. O sea, es la integral de lo que tenemos aquí. Entonces, esto tiene que ir desde los valores que están. A ver. Sí, yo antes lo había visto claro. Os puedo decir cuál es la solución. Y lo intentamos ver. Esto va desde infinito hasta t minúscula. Pero yo tengo mis dudas de por qué esto es así. ¿Alguien lo ve? Yo quiero integrar la función f de p en los valores en los que puedo integrarlo debido a la multiplicación tal. Por no detenernos, dejo la solución y os lo traigo el próximo día. Pero no estoy seguro del motivo. Que no lo veo claro. Yo vería lo mismo que has dicho. Ah, no, bueno, sí. O sea, es hasta el momento en el que t mayúscula vale t minúscula. Eso sí. Y entonces,
Y efectivamente. ¿Por qué integrar los valores de antes? Vamos a continuar. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que se trata de la integral. Esto tiene un nombre propio, es una definición y es la definición de la función de distribución. La función de distribución para el valor t mayúscula. En el sentido de que estoy integrando de menos infinito hasta un valor, o sea, distribución t minúscula. Desde el menos infinito hasta un valor. Continúo. Desde menos infinito hasta un valor que es la variable aleatoria que tenemos, es decir, o sea, el parámetro de la variable aleatoria, es decir, esto es la definición de función de distribución. ¿Vale? Eso sí está claro. La media de A no la he puesto, multiplicado por la media. Y aquí tengo una pequeña duda, pero tampoco quiero detener la clase. Entonces, sí, claro, o sea, U de t menos t es igual a 1 para valores en los que t mayúscula sea menor o igual que t, ¿o no? Efectivamente, sí, sí. Sí, por ese motivo está haciendo esto. Porque el límite de integración está aquí, no está aquí. O sea, vale 1 para aquellos valores en los que t esté por encima. Eso es evidente por definición. Los valores de t que estén por encima de t mayúscula. Imagina que esto es un 2. Si vale 4, pues está por encima. Está dado la vuelta. No lo sé. Vale, no le doy más vuelta. O sea, esto sí que es cierto, pero ahí no lo estoy viendo. Bueno, ahí voy. Entonces, aquí ya estamos viendo una cosa. La media, que es este valor, tiene una dependencia temporal. Es decir, ya no cualifica para ser un proceso estacionario en sentido amplio, porque el proceso estacionario en sentido amplio requería que la media no dependiese de t y que la autocorrelación dependiese solo del valor tau. Vamos a calcular de todas maneras la autocorrelación porque nos lo están pidiendo en el ejercicio, pero ya sabemos que no puede ser estacionario en sentido amplio precisamente porque depende de una función que tiene una dependencia con respecto de t. ¿Vale? Pero bueno, vamos a calcular la autocorrelación y voy a borrar esto. Vale, pues la autocorrelación. Decimos que es para el tiempo 1 y el tiempo 2, es decir, la esperanza matemática, porque nos están viendo la autocorrelación de quién, de X, ¿no? O de X, perdón. De X, es decir, la esperanza matemática de X entre 1 por la esperanza matemática por X entre 2. Así que yo puedo poner las cosas que sé de X. Es decir, que esto se trata de la esperanza matemática de A por el escalón T1 menos T mayúscula multiplicado por A por el escalón en T2 menos T mayúscula. Y esto es la esperanza de todo eso. Es decir,
operando, nos queda que esto sería la esperanza de A al cuadrado, teniendo en cuenta que, ojo, se pueden separar porque se trata de variables aleatorias que son independientes. Por la esperanza de U, o sea, del escalón de 1 menos t, y me falta la U2. ¿No? Solamente estoy operando. Y entonces yo sé que esto, el valor cuadrático de A, lo puedo despejar de la definición de varianza. ¿No? La varianza es el valor cuadrático menos la media al cuadrado. Luego lo puedo poner así en cosas que ya conozco. La varianza es sigma de, esto me parece que era de A al cuadrado, más, porque pasa para el otro lado sumando, la media al cuadrado. También me lo han dado. Este de aquí es ese, ¿no? O sea, solo despejado tomando las cosas que conozco. Sí, los valores que me han dado. Sí. Aquí sí. Claro, mira, no puedes garantizar que esto lo puedas separar. Porque dependen de unos instantes temporales, o sea, dependen de t, que es una variable aleatoria, pero tú no sabes si la variable aleatoria o sea, tú no los puedes separar porque la variable aleatoria consigo misma, o sea, yo no es lo mismo decir que esto, ¿no? No es lo mismo decir esto. Por lo tanto, yo no puedo decir, pues separo estas dos cosas. Tienen una dependencia con una misma variable t. Luego, no puedo garantizar, no puedo hacer eso. No puedo. Me da igual que esté operado por el valor de la rampa. Entonces, lo que ocurre aquí es que lo que sí que podemos ver, o sea, yo tengo dos cosas. O sea, son dos rampas, pero están multiplicadas. Solo valdrán 1 cuando ambas valgan 1. Si una vale 0 y la otra vale 1, seguirá dando 0. ¿No? Luego tengo que encontrar cuál es ese valor que nos está dando 1. Y ese valor que nos está dando 1, en realidad, si lo pensáis, es el mínimo entre T1 y T2. Ya estoy viendo por qué. Porque antes nos estaba dando la integral. Es el mínimo porque esto es negativo. Y antes teníamos la integral que iba de menos infinito a algo porque eso es negativo. Si esto fuese positivo, iría de aquí al infinito. Pero al ser negativo va de menos infinito a aquí. Es por eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y esto también se cumple. Cuando, cuando T mayúscula se encuentra, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, U de T menos T será igual a 1 cuando estemos por encima de estos valores. Cuando estemos por encima del mínimo. No, por debajo del mínimo. Por debajo del mínimo entre ambos. Eso es. Entonces, si yo sé que esto tiene que ser el mínimo, también sé que esto tiene que ser entonces se cumple que si yo hago la integral, de nuevo, como hemos hecho antes, haciendo la integral en las que nosotros teníamos que determinar cuáles eran los límites de integración, comprobamos que los límites de integración
tienen que ir desde menos infinito hasta el mínimo de T1 entre T1 y T2 de pues, lo que tenga que ser, que en este caso sería U de T1 menos T por U de T2 menos T por la F de T. Y eso de nuevo sigue siendo la función de distribución en el punto mínimo entre T1 y T2. Es decir, todo queda en función de algunos parámetros que nosotros sí podemos conocer. Entonces, de nuevo, nos podríamos hacer la pregunta, si esto es la autocorrelación, esto ha quedado en función de la diferencia de dos tiempos. Es decir, lo único que yo puedo ver aquí es una cosa que sea T1 menos T2 o T2 menos T1. Pues hombre, no, porque lo que tenemos es el mínimo entre dos valores, eso no es la diferencia. Eso lo que nos indica es que de nuevo, por una segunda vez, comprobamos que este proceso estocástico no es estacionario en sentido amplio, ya sea porque la media dependía del tiempo, ya sea porque la autocorrelación depende de algo que no es la diferencia de tiempos. ¿Qué hora es? Bueno. De todas maneras, el próximo día, porque creo que nos estamos liando con los escalones, os traigo bien el motivo por el que estoy haciendo esto. El próximo día, recordad el Vamos con el apartado, en el que nos preguntan si se trata de un proceso estacionario de primer orden y nos piden que calculemos la función de distribución y la función de densidad de probabilidad de primer orden, o sea, para un único t. Es muy raro pedir de segundo orden. Para un único t de la variable x de t, del proceso estocástico x de t. De tal manera que lo que nos están pidiendo es esta. Así para empezar, la función de distribución. Entonces, lo que podemos observar es que x de t, o sea, vamos a tener que dejarlo en función de a o de a o de t, que son los únicos datos que tenemos en el enunciado. Y x de t son algo que toma solo en realidad dos valores. Sí que es verdad que antes os he dicho, si A puede valer cualquier cosa, esto podría tener otra pinta, pero si nos aferramos a que la figura que nos están dando es correcta, es decir, vale o 0 o A, significa que solamente tenemos dos valores, significa que es bastante fácil utilizar para determinar esto el teorema de la probabilidad total. Si lo recordáis, o sea, esto nos va a permitir dejar nuestra función de distribución en base a la función de distribución en base a otras funciones de distribución de las que sea dependiente. Os lo pongo, porque esto en realidad sería decir, vale, es la función f de x cuando ocurren cosas que nosotros sí que podemos conocer, es decir, condicionado a que nos encontremos por encima de t, a que t esté por encima de el tiempo, pero esté por encima de t, multiplicado por la probabilidad de tener el tiempo por encima de t, más la otra opción que puede ocurrir, la f de x, xt, condicionado a que he puesto que antes esté por encima, esté por debajo de t, por la probabilidad de que t esté por debajo de t. Es decir, sigue aplicando la posibilidad de utilizar este tipo de teoremas.
y que nos viene bien. O sea, básicamente hay dos ejercicios. O sea, está el calcular la FDP utilizando el teorema fundamental o utilizar el teorema de la probabilidad total. Este sería uno de los casos en los que parece evidente que lo podemos usar porque tenemos solo dos posibilidades. Tenemos solo dos posibilidades, que son que valga más que t o que valga menos que t. Entonces vamos a ir por partes. Tenemos aquí la 1, tenemos aquí la 2. Entonces, la 1, esto es un poco mirar qué es lo que tenemos. Por un lado, tenemos que los valores valen más que t. Luego vamos a estar aquí, en esta región de aquí, en la que vale a. Luego, esta función de distribución no es otra que en realidad la función de a, de distribución de a. ¿En qué valor? Pues en el concreto de x. ¿En qué valor de t? Pues en el concreto de t. Pero es que es lo mismo, porque yo sé que estoy aquí. Poner un valor de t aquí. Entonces, esto es la función de distribución de a. Poner un valor de x, ¿sabes? O sea, se trata de los valores cuando nos encontramos aquí, estamos en el dominio, o sea, sería lo mismo, la FDP de la x sería lo mismo que la FDP de la a. Pero, evidentemente, el valor de x. La a no está en función aquí. ¿Y qué hay de la probabilidad de que t sea mayor que sea menor, o sea, de que t sea mayor que t mayúscula? Eso es directamente que la FDP de t sea mayor que. O sea, estamos tratando de valores. Eso es directamente la definición para la variable t mayúscula. ¿Ha quedado claro el motivo por el que yo puedo hacer esto? Puedo poner el valor de a, porque es la misma función de distribución en estos casos, para estos casos. ¿Pero en qué punto? Pues en el punto x, el que corresponda. Estoy calculando la FDP. Pues cuando yo pongo aquí 7, aquí tendrá que ir 7, pero para la función de distribución. Vamos con la parte 2. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos por debajo de t? Siempre vale 0. ¿No? Estamos por la otra parte. Siempre está valiendo 0. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que valga menos que 0 para valores en los que t es menor que. ¿No? Lo mismo, estamos diciendo la misma cosa, ¿no? Es la definición de la FD, por ser riguroso. Es la definición de la función de distribución. ¿Cuál es la probabilidad? 1. Si pasa siempre, ¿no? Siempre estamos aquí. Y multiplicado por la otra cosa, que es lo mismo que teníamos aquí, pero dado la vuelta. ¿Cómo dábamos la vuelta a eso? Pues 1 menos. Así que ya lo tenemos. Sumamos el 1 más el 2 y esa es nuestra función de distribución de x. Entonces, sí que hay que ser rigurosos con una cosa. Lo voy a poner aquí. ¿Cuánto me queda? Uf, vale. Voy a ir rápido. Es igual a, esto aplica en todo el dominio, más 1 por, no lo pongo, bueno, incluso se puede reducir, no, no he dicho nada. 1 menos la f de la función de distribución de t en el punto t, y esta solo aplica en los valores en los que, o sea, en los valores en los que nos encontremos, digamos, hacia la derecha, ¿no? O sea, nunca puede ser negativa. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por el valor del escalón para asegurarnos que siempre sea ese valor o 0.
Porque claro, la t no está acotada. Vamos, que aquí no lo hemos dejado, esta parte de aquí no la hemos dejado en ningún momento en base a x. Entonces tenemos que acotarla con respecto de x. Los valores que no estén dentro de x tienen que valer 0 para que no valgan cosas negativas. Y los valores que están dentro de lo que estamos considerando como x tienen que valer 1 menos la f de t. Entonces, si yo ahora quiero calcular la f de t de esto, tendría que hacer la derivada. Entonces, la derivada con respecto de x, ¿no? Aquí, ¿qué nos queda? Pues aquí, ¿qué nos queda? Esto es un valor que no depende de t, de x. ¿Y aquí qué nos queda? La derivada de un escalón, pues la delta. Entonces, ¿la función de primer orden de la FDP depende del tiempo? Pues sí. Por lo tanto, ¿se trata de una estacionaria de primer orden? Pues no. Pero vamos, que si no lo era en sentido amplio, tampoco podía serlo de primer orden. Lo que podía haber duda es, si no lo era de primer orden, podía ser en sentido amplio. Pero si no lo era en sentido amplio, no podía ser en sentido estricto. Porque digamos que la escala va hacia abajo de complejidad. Si es estricto, es de segundo orden, es en sentido amplio. Ahora, si es en sentido amplio, puede no ser en sentido estricto. Parece evidente, ¿no? El propio nombre. Y el próximo día, porque yo me he rayado también, os traigo lo del el escalón. Y nada, os lo reitero que el próximo miércoles se suspende la clase por la web.